Te doy la bienvenida a este episodio del día de hoy, donde vamos a platicar de este libro. Este libro, escrito por Michael Porter, Ventaja Competitiva, que es un libro que, si bien está escrito de una forma más dirigida a la cuestión de transformación de fábricas, del análisis de costos y todo esto, hay muchas cosas que podemos aplicar y hay muchas cosas que podemos mantener vigentes hasta la fecha. De hecho, si revisamos a conciencia, el libro fue escrito en 1987. Las empresas a partir de los 70, los 80 principalmente, hasta la fecha se han venido manejando exactamente de la misma forma. No ha habido un cambio trascendental, ha habido más que nada nueva incorporación de tecnologías, pero la mentalidad empresarial sigue siendo la misma, la cual es maximizar las utilidades de la empresa. Entonces, este libro está muy enfocado a esa parte, en cómo tener una ventaja competitiva y sobre todo está enfocado en comparar con lo que es tu competencia. Entonces, es un libro bastante interesante. Este libro incluso tuvo una 15ª, 16ª reimpresión hasta 1998 y realmente tiene muchas cosas vigentes porque las empresas siguen funcionando de esta forma. No solamente ya las fábricas, no solamente la industria de la transformación, sino ya también muchos negocios relacionados con los servicios, con el comercio, que se manejan de esta forma. Entonces, hay muchas cosas aplicables, obviamente, siendo Michael Porter, hay muchas cosas que se pueden aplicar. Sin embargo, la realidad es que ya está cambiando la mentalidad empresarial. Ya la cuestión de las utilidades, la cuestión de los márgenes de utilidad, la cuestión de los ingresos, ya se dieron cuenta y sobre todo las generaciones que están viniendo después ya se han dado cuenta que no es lo más importante. Y de hecho son resultado de tener un buen ambiente laboral, no solamente de tener una buena idea de negocios, porque además la ventaja competitiva no te habla de que tengas un negocio disruptivo o que tengas algo que nadie más tenga. Desafortunadamente en la actualidad hay muchos programas de televisión, muchos podcasts, muchos videos, mucha gente que lo que busca es que a los jóvenes se les inculque, incluso en las universidades se les inculque, el que busquen hacer cosas novedosas. Pero no siempre lo novedoso funciona y no siempre necesitas algo novedoso para tener éxito en los negocios o para tener éxito en la vida profesional. Entonces, muchas veces lo único que necesitas es encontrar esa ventaja competitiva al interior de tu negocio, al interior de tu emprendimiento, al interior de tu trabajo. No estarlo buscando con la competencia. De hecho, en la actualidad ya no importa lo que esté haciendo la competencia, porque normalmente la competencia se va a basar en este tipo de escritos, en este tipo de textos, donde se va a estar fijando en ti y donde lo más principal y lo importante, lo primordial, va a ser estarse fijando en sus costos y estarse fijando en lo que está haciendo la competencia. Y se les olvida que en la actualidad lo más importante es el personal, lo más importante es el proveedor y lo más importante es el cliente, no los números. Yo no digo que los KPIs no sean importantes, yo no digo que no sea importante medir, sí es importante, pero no es más importante que el personal, porque a final de cuentas el personal es el que te va a dar los números, el que te va a ayudar a llegar a los KPIs. Entonces, viendo un poquito de lo que aparece en este libro, hay 3 estrategias genéricas que quería yo plantear en estos minutos, que son bastante comunes y cómo se pueden aplicar algunas de ellas en la actualidad. El primero es el liderazgo de costo. El liderazgo de costo, a lo que nos hace referencia Michael Porter, es que si tú tienes un costo de producción o un costo en tu esquema, en tu modelo de negocios, mejor que el que tiene la competencia, bueno, vas a tener una ventaja. Y esa ventaja de costo te va a permitir manejar mejores precios para buscar un mayor volumen. Entonces,
siempre que se dice que no debes entrar en una guerra de precios es porque no sabemos si somos los líderes de costo o no, porque no analizamos esa información, porque es algo que deberíamos de tener a la mano y deberíamos de saber qué tan eficientes son nuestros costos para saber si podemos manejar mejores precios para llegar a más personas y poder maximizar la cantidad de unidades vendidas en lugar de solamente buscar, como muchos dicen, aumentar el valor para con ello aumentar el precio. Si nos damos cuenta, muchas empresas orientales no están buscando aumentar los precios dándole mayor valor. Lo que están buscando es bajar los costos para bajar los precios y vender por volumen. Entonces, si tú lideras tus costos, si tú empiezas a evitar gastos innecesarios, grandes oficinas que tienen gastos increíbles de luz o de renta o un mobiliario muy sofisticado, si tú empiezas a cambiar esos costos por mejores sueldos para tus empleados, vas a tener mejores resultados. Entonces tienes que liderar en el costo, dándote cuenta al interior qué es lo que puedes maniobrar, qué es lo que puedes manejar y qué es eficiente de lo que estás gastando. No tiene ningún caso que tus ejecutivos tengan oficinas monumentales con sillas y escritorios carísimos si no te están realmente dando soluciones. Y aunque te las estén dando, el liderazgo de la actualidad debería ser que esos líderes estén sentados con su equipo trabajando juntos, no que estén apartados en su oficina muy glamorosa de miles de pesos en mobiliario. Entonces hay que voltear a ver los costos. El otro es la diferenciación. La diferenciación nos habla de una empresa que busca ser única de acuerdo a lo que está ofreciendo, de acuerdo al producto, de acuerdo al sistema de entrega. Acuérdense, por ejemplo, cuando Domino's empezó con su servicio a domicilio, era la única pizzería que daba servicio a domicilio y se dieron el lujo de ofrecerlo en 30 minutos o era gratis. Entonces esa era su diferenciación, ya no la tiene, ya no tiene esa diferenciación. La realidad es que fue algo que les funcionó, pero ya prácticamente cualquier, no solo pizzería, sino muchos negocios de comida ya tienen su entrega a domicilio, su delivery, y ahora con las nuevas empresas que se encargan de entregar productos, bueno, ya tienen ahí pues otras formas de solventar este servicio. Ya Domino's ya no lo necesita, pero puede ir de acuerdo a la mercadotecnia y muchos otros factores, la forma en la que se vende, ¿no? El medio por el cual se vende, es decir, cuál es la diferenciación. Nuevamente nos habla Michael Porter de la diferenciación en relación a la competencia. En la actualidad yo lo pondría más bien cuál es tu diferenciación en cuanto a cómo llegar al cliente. ¿Cómo le estás llegando al cliente? ¿Por qué medios le estás llegando al cliente? Olvídate lo que están haciendo los demás, olvídate lo que está haciendo la competencia, porque quizá no eres el líder en los costos o quizá no tienes el presupuesto para hacer lo que está haciendo la competencia. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer tú? Si no tienes el presupuesto, piensa en una guerra de guerrillas, que en la actualidad con las redes sociales es muchísimo más fácil irte metiendo en la mentalidad de la gente con tu producto o tu servicio a través de las redes sociales. ¿Cómo te estás comunicando con ellos? ¿Cuál es tu diferenciación? ¿Qué les estás dando a los clientes para que confíen en ti? Si tú les empiezas a dar elementos, si les empiezas a dar información, si les empiezas a dar diferentes cosas que les vayan resolviendo sus situaciones o que vayan generando la confianza que necesitan para contratarte o para comprarte, entonces estás creando una diferenciación porque eso no se está haciendo en las redes. Desafortunadamente muchos egresados de mercadotecnia, lo tengo que decir porque las universidades así les han enseñado, utilizan las redes sociales como si fueran un medio de comunicación más. Y sí, hay muchos que te dicen, no, es que las redes ya no es lo mismo que antes, ya no puedes solamente poner anuncios, etcétera, etcétera. Y tienen razón. El problema es que no lo están haciendo con la constancia necesaria. Te ponen 2, 3 publicaciones a la semana y pues realmente no generas casi ningún impacto con eso. Hay que hacerlo a la inversa. ¿Cuántos impactos puede tener una persona
de información valiosa por día para que empiece a considerarte experto o experta en la materia. Y empiece a considerar que tú le puedes resolver la situación o la situación de alguien más que conoce. Y el tercero de ellos es el enfoque. Entonces, esta estrategia del enfoque tiene mucho que ver hacia dónde está la misma estrategia, hacia dónde va enfocada, hacia qué grupo, hacia qué segmento, hacia qué personas. Y pues Michael Porter nos habla mucho del mercado, ¿sí? El mercado es quien manda, a final de cuentas hay que estar enfocados en el mercado, en cuáles son sus necesidades, pero este enfoque en la actualidad yo lo dividiría pues básicamente en tres áreas. Primero, no en ese orden de importancia, pero hablando de los clientes, bueno, pues saber el cliente qué es lo que busca, cómo satisfacer sus necesidades, qué es lo que requiere, escucharlo cuando tiene alguna queja o cuando tiene algún comentario, escuchar qué es lo que dicen los clientes. Y en las redes también es muy fácil escuchar a los clientes, solamente hay que leer los comentarios. Pero la segunda sección yo la enfocaría hacia los proveedores. Los proveedores que son sumamente importantes para una empresa, que son los que te dan buenos precios, los que te dan promociones, los que te dan entregas rápidas, los que te ayudan a poder ofrecerle al cliente ese servicio o ese producto de calidad que tú estás ofreciendo. Entonces debes tener a los proveedores de tu lado. Y tenerlos de tu lado es pagarles a tiempo. No estar jineteando el dinero de los proveedores, no traerlos a vueltas y vueltas cada mes para poder pagarles, sino realmente volverse compañeros en este mundo del negocio y que juntos puedan ofrecerle lo mejor a los clientes. Y el tercer enfoque, que desde mi punto de vista y lo que va a suceder en los próximos 20 años es el más importante de todos, es el enfoque hacia el empleado. Las empresas se han olvidado completamente de sus empleados, prefieren manejar la cuestión de los costos. Si han hecho a un lado a los proveedores, pues con mayor razón hacen a un lado a los empleados. Se habla mucho de planes de carrera y de beneficios y de esto y del otro, pero realmente cuántas empresas y cuántos líderes de empresas se sientan con sus empleados a platicar. ¿Cuántos conocen a cada uno de los empleados que tienen? ¿Cuántos saben cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, qué es lo que necesitan para mejorar en su trabajo? ¿Cuántos? Realmente es mínima la cantidad. Entonces, ese enfoque hacia el empleado es lo que va a impulsar a las empresas en los próximos 20 años. Ese enfoque en mejorar las condiciones de trabajo, en mejorar el ambiente laboral, en mejorar las herramientas, la capacitación, todo lo que el empleado necesita, no lo que la empresa cree que necesita. Yo mismo hice diagnósticos de necesidades de capacitación. Yo le preguntaba a los empleados qué querían aprender. Y la gran mayoría ni siquiera me hablaba de su trabajo, porque muchos de ellos dominaban su trabajo. Muchos de ellos sabían lo que tenían que hacer. Algunos pedían conocer sobre otras áreas, aprender sobre esas áreas y a lo mejor cambiarse de ese lado. Pero otros me pedían capacitaciones relacionadas con su crecimiento personal, con su crecimiento profesional, con terminar un nivel de estudios, con aprender un idioma, con aprender a manejar una computadora, cosas que ni siquiera tenían que ver con su puesto de trabajo. Si las empresas piensan solamente en capacitar a las personas para que realicen un mejor trabajo que están haciendo actualmente, pues no están pensando en el personal, no están enfocados en el personal y hay que enfocarse en ellos. Porque mientras ellos estén contentos, estén a gusto, se pongan la camiseta porque la empresa se puso primero la camiseta de ellos, entonces tendremos mucho mejores resultados. Y ahí es donde va a estar la ventaja competitiva los próximos 20 años. En la atención, en el enfoque que le demos a los empleados. Ahí es donde este libro de Michael Porter va a tener un sentido completamente distinto al que fue escrito. Sin embargo, va a tener mucha razón en muchos aspectos que podremos trasladar a esa nueva realidad que vamos a tener. Entonces, pues este es
Este es el episodio de hoy. Espero que te sirva, espero que lo consideres. El liderazgo no trata sobre qué empresa entre los competidores gana más, qué empresa tiene más clientes o qué empresa tiene mejores productos o menores costos. El liderazgo de este siglo XXI es qué empresa trata mejor a sus empleados, los tiene más contentos y los mantiene durante más tiempo. Ahí está la ventaja competitiva. Espero que te sirva y que escuches los demás episodios que tenemos. Por aquí nos escuchamos y seguimos en sintonía. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.